Bien, ya estamos repuestos. Dieta sugerida para el equilibrio. Recuerden que estamos hablando, todo el día hemos hablado de equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos acidez versus alcalinidad, no es ni una ni la otra. Estamos hablando de equilibrio, ¿ya? Y en este concepto, ¿cierto? Vamos a ver cómo un hombre hace un doctor, ya digamos de la década del 60 más o menos, él propone cómo ver, digamos, este tema de la acidez. Pero antes yo quería colocar en lo que leí recién, porque esto es la base de todo lo que hemos estado hablando. ¿Ah? Lo que dice, digamos, Dios. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, esto tiene que ver, ¿cierto?, con obediencia a los mandamientos de Dios. Dios es nuestro creador y Él quiere lo mejor para nosotros. O sea, Él no quiere que estemos enfermos. Eso es lo que tenemos que entender. El enemigo de Dios lo único que quiere es que nosotros estemos enfermos. Y en esto, el tema es el siguiente. Dios quiere morar en nuestras vidas, 1 Corintios 3:16, porque somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y aquí abajo, ¿cierto? Esto, para que nadie se engañe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, aquí el tema, la parte racional, y de acuerdo a lo que dice Romanos 12:1, un culto tiene que ser racional. Si ya la ciencia está diciendo cuidado con esto, o cuidado con esto otro, pero nosotros decimos, no, pero yo voy a hacer una oración para que el Señor limpie estos alimentos, no va a ser así, porque ya sabemos que esto va a traer consecuencias. Y entonces este hombre de la década del 60, el doctor Pischinger, ya nos habla, digamos, de lo que tiene que ver con la acidez, ¿ya? Como punto donde comienzan los problemas, ¿ya? Y recuerden ustedes qué es lo que dice Levítico 17, la vida de una persona, ¿dónde está? En la sangre. Entonces él parte diciendo lo siguiente, ¿cierto? Él nos dice acá que entran el oxígeno a través de la respiración, entran los azúcares, entran las grasas, las proteínas, los minerales, y a través de los capilares arteriales van, y estos van a llegar acá, a este lugar, digamos, donde está este líquido, que es el que bordea las células, es tomado dentro de las células. Antes se creía que de las células directamente la sangre sacaba y llevaba los filtros, pero hoy día ya se sabe que lo que rodea la célula, este líquido, ¿ya? Es aquí donde se van generando los desperdicios de lo que hablaba Nímero hoy día. O sea, aquí dentro de la célula, ¿cierto? Acá en el núcleo comienzan a haber desechos metabólicos, ¿ya? Y estos desechos metabólicos va a depender de lo que nosotros estemos consumiendo, ¿ya? Las cantidades me refiero, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a encontrar con, respiramos oxígeno y eliminamos CO2. El CO2 es un anhídrido carbónico, y en química los anhídridos se llaman así porque si tienen contacto con la humedad, con el agua, se transforman en ácido. Por tanto, nosotros podemos decir que este es un ácido carbónico. Si comemos, ¿cierto?, grasas, también el colesterol va a aumentar. ¿Y el colesterol qué es lo que es? Es un ácido graso, ¿cierto? Es un ácido graso. Y si nosotros consumimos purinas, acá consumimos purinas, ¿cierto? Dentro de esto, entonces también nos va a aumentar el ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico aquí está representado por el ion amonio, ¿bien? Entonces, acá vamos a tener que tenemos ácidos que se van acumulando, y si hoy día ya estamos viendo, ¿cierto?, que
por cada célula que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, existen 10 bacterias que tenemos que alimentar. También la digestión de esas bacterias, uno de lo que elimina estas bacterias también es el ácido láctico. O sea, vamos a darnos cuenta que la mayor parte de lo que se va acumulando aquí es ácido. Y este ácido que está aquí, en este líquido intersticial, este espacio intersticial, es tomado ahora por los capilares venosos y es llevado a los diferentes filtros que nosotros tenemos. Y a nosotros nos enseñan, a los que, ¿cierto?, cuando tenemos nuestro primer vehículo, nos hacen todas las indicaciones. Mira, pero tú, a este vehículo, para que el motor esté bueno, ¿cierto?, tú vas a tener que cuidar los filtros, ¿cierto? Y vas a tener que cambiar los filtros, y el filtro del aire, y el filtro de la benzina, el filtro del aceite, tienes que cambiarlo cada cierto kilometraje, ¿ya? Y eso se hace ¿para qué? Para proteger el motor. Pero nosotros, los seres humanos, que nuestra vida es más importante que un vehículo, no nos enseñan cómo cuidar los filtros. Y estos filtros finalmente se van llenando y colapsan. Entonces ahí vemos los fallos que comienzan a haber, que van a ser fallos de tipo renal o fallos al hígado, ¿ya?, hepático, o fallo pulmonar, o un fallo que viene con todo el sistema, ¿ya? Y esas son las enfermedades que encontramos hoy día. Ya hemos hablado un poquito del hígado, ¿ya? Cómo cuando el hígado se va llenando los hepatocitos, finalmente va a haber un problema de no cumplir otras funciones que tiene que cumplir el hígado. Y entonces ahora nos encontramos que este ácido va a hacer que baje el pH del sistema. Y entonces es fácil hoy día ver pH en la orina, por ejemplo, pH 4, pH 5, ¿ya? Y lo ideal es que si nosotros somos 70% de agua, ¿ya?, y el agua tiene un pH neutro. Por lo tanto, si la sangre tiene pH 7,4, nuestro pH también debería abordar un pH neutro. pH equilibrado, o sea, no ni ácido ni alcalino, equilibrado, o sea, un pH 7. Ahora, si nosotros vamos a la esencia, digamos, lo que es el pH en química está definido como menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, ¿ya? Eso es, así se define en química. Y como es una medida logarítmica, si yo considero la diferencia que hay entre un pH 7 y un pH 5, por ejemplo, me voy a dar cuenta que la diferencia son 2, ¿cierto? 7 menos 5 es 2, pero es logarítmico, ¿ya? Por lo tanto, el pH que yo voy a tener, digamos, ahí va a ser 100 veces más ácido que el pH 7, que es lo recomendable. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, si uno toma un examen de orina, aparece ahí, mira, el pH normal va entre 4 y 8, ¿ya? Porque el sistema de nuestra salud está basado, digamos, en Pasteur, ¿ya? Y Pasteur, su pensamiento es el monomorfismo, que es lo que de afuera es lo que puede dañar lo que hay adentro. Por lo tanto, si yo eso de afuera lo puedo controlar con vacunas, con antibióticos, no hay ningún problema, ¿ya? Y por eso que está así. Pero hay otra corriente que es el pleomorfismo y dice, no, adentro también se genera. O sea, yo no puedo tener nada que venga de afuera y adentro también puede tener infección, ¿ya? Entonces, y ellos sí plantean un pH neutro. ¿Bien? Entonces, cuando hay mucho ácido, cuando se empieza a acumular mucho ácido en este lugar, esto recuerde que está rodeando las células, por lo tanto, el ácido va a quemar células, ¿cierto? Y como es un ácido, es corrosivo, las células se pueden morir, ¿ya? Y va a depender de dónde estén muriendo células para los problemas que van a haber. Hoy día, por ejemplo, una de las enfermedades de este tiempo, de este siglo, son las enfermedades de la desmielización, por ejemplo. Ustedes han escuchado, ¿cierto?
Por ejemplo, ahí está la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, y eso es que este ácido comienza a quemar lo que rodea la célula, que es la mielina, ¿ya? Y una vez que toca la célula se produce un cortocircuito, ¿ya? Y ese cortocircuito finalmente va a traer que no haya comunicación entre el sistema nervioso central y los músculos, por ejemplo. Es un problema de este tiempo, ¿ya? ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la causa principal? Es que el sistema está muy ácido. Otro problema que puede hacer, digamos, que cuando comienzan a quemar neuronas, ¿cierto? Hablando en términos generales, se queman neuronas, va a depender de dónde se estén quemando. Nosotros entendemos que todo el diagnóstico que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con el lugar donde estén muriendo estas células, ¿ya? Y se mueren de la parte superior del cerebro, va a ser Alzheimer, bajo el cerebro, Parkinson y cualquier otro lugar van a tener nombres, pero finalmente son muertes celulares, de neuronas. Y si está muriendo células de otro tejido, son los famosos fibromas. Eso es en caso que el ácido esté quemando células. Pero las células, como son seres vivos e inteligentes, también tienen la capacidad de poder defenderse. Y ellos han creado mecanismos para poder defenderse, ¿ya? Y es así, por ejemplo, que una célula dice, mira, pero si nosotros tenemos bodegas en nuestro cuerpo y podemos subir el pH de nuestro cuerpo usando esas bodegas. Y bien, entonces, el cuerpo mismo comienza a sacar algunos metales alcalinos. El metal alcalino se llama así porque es alcalino, ¿ya? Y puede subir el pH que es ácido. Entonces, si saca calcio, por ejemplo, ¿de dónde lo sacará? De los huesos. Y entonces tenemos ahí que podemos explicar lo que es la osteoporosis, podemos explicar lo que es la artritis, podemos explicar lo que es la artrosis. O sea, no tiene que ver muchas veces con que si yo estoy consumiendo calcio o no. Estados Unidos de Norteamérica, ustedes saben, es el país número 1 en osteoporosis. Y a la vez es el país que consume más leche y queso. Y como ya vimos nosotros recién, la leche y el queso se encuentran ¿dónde? ¿En qué grupo los tres? En el grupo C, en el que está con rojo, luz roja, ¿ya? Y acidifica mucho más la sangre. Y también este espacio de acá, este líquido intersticial. Si saca otros metales alcalinos de los tejidos, de los músculos, por ejemplo, y saca potasio, lo saca a los músculos, la persona comienza a tener, ¿qué cosa? Calambres. Y eso no es por falta de ingesta de potasio, es porque el cuerpo está tratando de regular en forma natural su estado. Recuerden que Dios hizo tan maravilloso el cuerpo humano que es capaz de defenderse y de regular. Si el cuerpo comienza a cuidarse formando globos de agua, cuidarse con el agua para no quemarse con el ácido, ¿cierto? Eso se llama retención de líquido. Y después de la retención de líquidos vienen los famosos edemas, otro problema más. O el ácido puede decir, o el cuerpo puede decir, yo voy a botar estos ácidos no a través de la sangre, acá, sino que a través de la piel, y comienza a botar ácido por la piel, y entonces ahí tenemos los problemas que se producen en la piel, ¿cierto? Como la psoriasis, como los problemas, tanto los tejidos blandos, ¿cierto? A nivel bucal o a nivel, digamos, de los intestinos. O sea, es cuando el cuerpo está botando ácido por los tejidos blandos. O sea, pero ¿cuál es la causa común en todo lo que hemos hablado? El exceso de ácido, ¿cierto? Exceso de ácido, que estamos hablando de pH 4, pH 5, pH 6. Un pH 6 es 10 veces más ácido que un pH 7. ¿Ya? Por lo tanto, acá estamos hablando de un tema que hoy día están trayendo enfermedades que son catalogadas como incurables, por ejemplo. ¿Ya? Una psoriasis, por ejemplo, es catalogada como una enfermedad incurable,
pero no es nada más que el cuerpo botando ácido por la piel. He visto mucha gente que ha equilibrado su dieta y ha sanado de psoriasis, después de 40 años de haber tenido psoriasis. A los 15 días ya está a la mitad, al mes ya no tiene nada y no quedan ni siquiera cicatrices. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son cosas simples. Él no nos va a entregar algo que sea muy complejo. Y una cuarta forma que tiene la célula de protegerse y seguir viviendo, ¿cierto?, es la mutación. Y dentro de las mutaciones genéticas, ¿cierto?, está el cáncer. Y el cáncer aumenta cada día más. O sea, el cáncer no es nada más que la célula tratando de defenderse de este ambiente que es totalmente inhóspito para ella. O sea, una célula sana vive en un ambiente más alcalino, vive con oxígeno, es aeróbica. En cambio, una célula tumoral vive sin oxígeno y puede vivir en un ambiente ácido. Pero para eso, ¿cierto?, va a utilizar metales alcalinos. O sea, una célula tumoral se ha encontrado que en el núcleo tiene mucho sodio. Y el sodio lo utiliza para poder neutralizar el ácido que está en la frontera. Entonces estamos viendo acá que estamos enfrente de un tema de acidez. ¿Y cómo se produce entonces esa acidez en el tiempo? Cuando yo comienzo a consumir muchos más alimentos que son ácidos. Y si nosotros podemos ver los alimentos como lo enfocamos, ¿cierto? Teníamos el grupo A, que en general van a ser, ¿cierto?, alcalinos. Tenemos el grupo B y el grupo C, que van a ser más ácidos. Si yo consumo más del B y el C, entonces en el tiempo voy a tener un problema acá. Esto no viene de la noche a la mañana, ¿cierto?, sino que es en el tiempo. ¿Ya? Y esto está... Bueno, en ese tiempo el único sistema nervioso que se conocía era el sistema nervioso central, ¿ya? Y por eso que está la célula apuntada para allá, pero también están con el sistema entérico. Y aquí está el sistema linfático, por lo tanto las células están comunicadas para todos lados. Y si esto nosotros lo mantenemos en equilibrio, pH neutro, los problemas se van a comenzar a ir, y de a poco, ¿ya? Entendiendo que Dios es el que sana. Los tiempos son de Dios, no son nuestros. Ahora, la comparación que hay, aquí arriba está todo bien, pero cuando hay mucha acidez, comienza el sistema a quedar de esta manera. O sea, uno tiene una edad celular y tiene una edad biológica, y no siempre son las mismas. Cuando el sistema está así, esta edad celular, ¿cierto?, está mucho más avanzado que la edad biológica. Y eso es por el consumo de muchos alimentos que son ácidos. Ya explicaba Nime recién que no tan solamente hay 3 grupos de alimentos, ¿cierto?, el A, B y C, sino que ahora hay un cuarto grupo, que es el creado por el hombre, que son las cositas ricas que nos gustan a nosotros, ¿cierto? Cuando nos invitan a una fiesta, nos ponen ahí, que son los famosos snacks, las bebidas, los jugos, o sea, son cosas creadas por el hombre y que a esas le agregan sales, le agregan azúcar para que el hombre pueda enganchar y para que uno le cuente a un amigo, mira, has comido tal cosa, y uno solo le va haciendo la publicidad, digamos, a ese alimento o ese pseudoalimento, pero que finalmente está enfermando a la humanidad. Y aquí tenemos lo que va pasando en el hígado, por ejemplo, ¿cierto? Si la gamma glutamil está entre 10 y 44, o sea, nosotros no podemos pensar que 42 ese hígado está sano y 45 ese hígado está enfermo, ¿cierto? No, racionalmente no podríamos pensar así, porque los hepatocitos se van llenando en forma paulatina, ¿ya? Y es por eso que acá vamos a tener diferencias. Y ya de por aquí ya comienzan problemas con el hígado, sobre las funciones que tiene el hígado. ¿Ya? Por lo tanto, es especial entender cómo va funcionando nuestro hígado. ¿Ya? Recuerden que debemos comer para reponer fuerzas y no para embriagarnos. ¿Ya? Y hoy día se habla de que
la mayor parte de la humanidad está alcoholizada. Y no por beber alcohol. O sea, si 8 de cada 10 está alcoholizado, solamente esos 8, 2 beben alcohol. Y los otros 6 es por mala combinaciones de los alimentos y también medicamentos detrás. Esta es la cita que yo había nombrado recién. Tiene más de 100 años esta cita, o sea, del año 1908, y dice: quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. ¿Por qué razón? Por la fermentación. Fermentación, ¿cierto? Genera un exceso de alcohol, genera CO2. El CO2, recuerden que es ácido, va a desnivelar la microbiota, pero también va a ir a producir alcohol en el hígado. ¿Ya? Son cosas que teníamos nosotros escrito mucho tiempo, pero que muchas veces no las hemos aplicado en nuestra vida. Y aquí está, visto de otra manera, cómo debiera ser entonces la proporción de nuestro alimento. 50% de verduras. 50% de verduras, recuerden. Pueden buscar este estudio que se llama UCL, frutas y verduras. Ellos están recomendando comer cada vez más verduras. Inmediatamente que el hombre pecó, fue echado del Edén y Dios le cambió la dieta. Y de ahora va a tener que comer más verduras. Génesis 3:18. El 30% va a ser de cereales y tubérculos, y el 20% va a ser de el grupo C, ¿cierto? Donde tenemos más proteínas, que finalmente nos van a entregar más ácido a nuestros sistemas. Se conocía que el problema mayor o lo mejor era, mientras más proteína yo comiera, iba a estar más saludable. Pero los exámenes tienen que ser los que vayan diciendo cómo están mis proteínas. Entonces, ahí está un examen que se llama proteínas totales, hay otro examen que se llama urea, otro examen que se llama nitrógeno ureico, nos van indicando cómo están mis proteínas. Por lo tanto, los exámenes van diciendo si yo estoy equilibrado o estoy desequilibrado. No tiene que ser mi concepto. Y aquí nosotros tenemos en esta parte, para los que son investigadores, más que rebatir ideas y pensamientos, es trabajar en el laboratorio, ¿cierto? Hacer más trabajo en el laboratorio, cosa que el laboratorio diga si esto es verdad o esto es mentira. Pero ya los exámenes médicos están indicando algo. Están diciendo claramente, digamos, por dónde va el camino. Y en esta parte acá entonces de las verduras, tiene que haber ensalada de 4 colores o más. La fruta, por lo que vimos recién, ¿cierto? La fruta debe ser consumida preferentemente sola, ¿cierto? O en la tarde, cuando el hígado está sano, hay un consejo de consumir frutas con pan, por ejemplo, ¿ya? Si el hígado está sanito, ¿ya? Si no hay diabetes, por ejemplo. Y acá, ¿cómo yo voy a ver si estoy? Porque acá esto tiene solamente proporciones. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si estoy bien en las proporciones con respecto al pH? ¿Cierto? O sea, ideal que mi pH sea 7. O sea, ni ácido ni alcalino. Ahora, ¿cómo yo compruebo, digamos, si yo estoy bien? 4 horas después de haber ingerido alimento, hay unas cintitas de pH, o hay unos pHímetros digitales que también, digamos, venden, ¿ya? Los digitales se tienen que calibrar con patrones de pH, ¿ya? Y uno introduce en la orina y va a marcar directamente, si es digital, directamente el pH, si está bien calibrado. Y si yo tengo una cintita de pH, lo que voy a hacer, estas cintas se compran o en farmacias, o donde venden artículos para piscina, o donde venden artículos para droguerías, o también donde venden de los peces, ¿cierto? También venden para medir pH, ¿ya? Entonces ahí yo introduzco en la orina, después de 4 horas de haber ingerido alimento, que puede ser después del desayuno, o después del almuerzo, o una vez después de la cena, ¿ya? Introduzco esa cintita, 5 a 10 segundos, cambia de color, y la cajita trae una escala de valores,
¿Ya? Aquí tenemos una... Esta es una caja de un pHímetro, ¿ya? pHímetro que tiene barritas, son sintéticas, pero la parte que marca es papel, ¿ya? Y esa se introduce y después yo la tomo así como la saco y la coloco verticalmente acá y compruebo en qué colores está. Y tiene que, ideal, medir 7. Si me mide 5 o me mide 6, entonces yo sé que en la próxima comida tengo que agregar más verduras hasta que mi pH comience a ser 7. ¿Ya? Es la manera como yo voy a empezar a equilibrar mi sistema completo. ¿Ya? En el ambiente ácido está probado, digamos que ahí viven más los microorganismos patógenos, por lo tanto también voy a dejar de ser un buen huésped para estos microorganismos, ¿ya? Voy a estar más sano, voy a estar más equilibrado. Mis exámenes me tienen que ir diciendo cómo voy con respecto a las proteínas, con respecto, digamos, cómo está mi sangre, cómo está la gamma-glutamil, cómo está mi hígado, ¿ya? O sea, aquí nada es al azar. Aquí todo lo van hablando los exámenes, ¿ya? Y además, ¿cierto? Tengo que ver cómo está mi peso, siendo índice de masa corporal, también radio de cintura, o sea, todo esto tiene que ir variando en el tiempo, ¿ya? Es la manera más simple de poder saber si yo estoy equilibrado o no. Recuerden que el pH tiene la memoria de la última comida nomás, ¿ya? O sea, si yo me saco el pH hoy día me da 7, eso no significa que mañana voy a tener 7, que pasado voy a tener 7, ¿ya? O sea, yo voy aprendiendo el equilibrio, o sea, ya después ya en mi memoria, ¿cierto? Queda la cantidad que mezclé para lograr el 7, ¿ya? Y eso tiene la memoria de la última comida. El ácido úrico tiene una memoria más larga y que me puede decir cómo está mi acidez en mi sistema. Bueno, aquí tenemos diferentes, lo mismo que hablábamos, lacto vegetariano, la parte omnívora, ¿ya? Y yo creo que Niemer va a hablar de alguna manera para los que están en transición, para los que hoy día todavía están comiendo carne, que cómo preparar la carne para que traiga menos problema al organismo, ¿ya? Yo creo que Niemer tú puedes hablar de eso, ¿ah? Pero el tema es que nosotros ya sabemos que la carne acidifica. El azúcar, ¿para qué decir? O sea, el azúcar tiene pH 2,4, lo que hace que es muy ácido y esa acidez, o sea, me va a desnivelar todo, ¿ya? Tenemos que ir cambiando. Por eso que un vaso de bebida, por ejemplo, ¿ya? Tiene entre 10 cucharadas y 14 cucharadas de azúcar, ¿ya? Entonces, eso va haciendo muy mal, ¿ya? Si es cola, si no es cola, la cantidad de azúcar igual está haciendo daño. ¿Bien? Bueno, aquí hay una persona que tenía psoriasis, 40 años con psoriasis. Yo he mostrado, digamos, esto antes, ¿ya? 40 años y tomando medicamento, poniéndose crema. Al mes de tratamiento ya, mire sus brazos, nada. Porque dejó de botar ácido. O sea, tan simple como eso, dejar de botar ácido por la piel. Pero cuesta entender, más sobre todo cuando esto es considerado como una enfermedad incurable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le ponen las mejores cremas, se aplaca, pero después vuelve. Y también tenemos, ¿cierto? Este caso, es caso, digamos, de un cáncer avanzado, cáncer al estómago, ¿ya? Y donde esta persona se le hizo esta ecografía y después se dijo, no podemos hacer nada más por ti, ya está muy ramificado. Y por lo tanto él comenzó con el tema de la alimentación nomás, ¿ya? Y un par de meses estuvo trabajando con el tema de alimentación, le hicieron la ecografía de nuevo y después no tenía absolutamente nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que provocar la apoptosis celular. Recuerden, la célula sana vive con oxígeno y tiene lo que se llama la apoptosis, o sea, vive y muere, la célula sana. Pero la célula tumoral vive nomás, ¿ya? Y no muere, por eso que va creciendo.
Y aquí nosotros, a través de los alimentos, tenemos que provocar la apoptosis. O sea, lograr que estas células, ¿cierto?, mueran de hambre. Pero ¿cómo hacer que la célula muera de hambre y que la persona no muera de hambre? Aquí vienen los equilibrios. Los equilibrios. Y obviamente la confianza en Dios, cambio de estilo de vida, cruzar el desierto por un periodo, ¿ya? Los tiempos son de Dios, no son nuestros. Hemos visto casos espectaculares en una semana y otros que se han demorado mucho más tiempo. Pero los tiempos son de Dios y por eso confiamos en Dios. Y por eso que esto es lo que Dios nos dice, ¿cierto? Para las personas que hoy día pueden estar enfermos acá, ¿cierto? Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La solución está ahí. Dios es nuestro sanador. Que Dios los bendiga.